Hola queridos hermanos y hermanas, hijos y hijas de la Virgen Auxiliadora de los Cristianos. Estamos terminando el mes de mayo ya, falta poquito para terminar este mes y así también vamos a terminar la florecilla a María, Auxilio de los Cristianos. Y hoy queremos rezar por la paz en el mundo con la Reina de la Paz. Por eso el tema de hoy es María, Reina de la Paz. Y la meditación para ayudarnos es: Reina de la Paz, da al mundo la paz en verdad, en la justicia y en la caridad de Cristo, quien dice Papa Pío XII en 1942, en la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María. Ella dio a luz al Príncipe de la Paz. La paz, bendición del Salvador, no es la del mundo, pues el seguirle es persecución, conforme nosotros podemos leer en Mateo 10, 34 al 39. Es la paz del corazón que quita la angustia y el temor. Es fruto del Espíritu de Dios que habita en nuestro corazón y nos anticipa la alegría de la esperanza de quien a Dios da su alma. En Fátima, María nos prometió que al final mi corazón inmaculado triunfará y vendrá un tiempo de paz. Todo está cercano, pero Dios está esperando al hombre para que vuelva a su lado, para que haga la paz con él, sometiéndose a su santa voluntad, haciendo penitencia por los pecados de esta pobre tierra que está desierta, y oración para reparar y volver todos al Padre Celestial. Confesemos nuestros pecados para tener un corazón sano y ofrezcamos la Santa Comunión por la conversión. También nos ayuda Don Bosco a reflexionar diciendo: ¿quieren ofrecer la mejor florecilla a la Santísima Virgen? Sé exacto en el cumplimiento de tus deberes. Así nos dice Don Bosco. Si somos honestos ciudadanos, buenos cristianos, nosotros vamos a cumplir con nuestros deberes en esta tierra. Y queremos rezar con esta Reina de la Paz, diciendo: oh María, Reina de la Paz, enséñanos a orar y reparar a través de tu inmaculado corazón, para así alcanzar la redención, trayendo a la tierra el reino de Dios. Amén. Y bueno, queremos rezar como siempre hacemos nuestra decena a la Virgen, pidiendo a ella que nos dé la paz en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, la paz en todo el mundo. Nosotros clamamos esta paz y queremos también pedir por los países que están en guerra, por ejemplo, Rusia, Ucrania. También estamos viendo otras guerras que están sucediendo en el mundo. Queremos rezar por la paz entre Israel, Palestina, y para que todos los grupos que no buscan la paz puedan también convertirse a la paz que viene de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos deje caer en la tentación,
líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Y queremos hoy decir acá la florecilla para este día. Por amor a María queremos hacer ayuno en reparación de los pecados y las ofensas al Santísimo Sacramento del altar. Así queremos rezar y pedir a la Madre esta gracia de, con nuestro ayuno, con esta expresión, con nuestra penitencia, pedir a ella hacer reparación de nuestros pecados y ofensas al Santísimo Sacramento del altar. Que tenga un bendecido día y les esperamos para el último día de las florecillas a María Auxiliadora. Estuvimos y siempre estaremos unidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.